Bueno, bienvenidos al conversatorio de justicia penal para adolescentes, Costa Rica, México. Por cuestiones de tecnología no se pudo conectar el juez Bravioto, Pablo Bravioto de Argentina, el cual también iba a estar vía virtual, pero obviamente nos engalana obviamente con la experiencia de ambos ponentes, y pues obviamente le hago la primera pregunta a la magistrada y presidenta de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, con presencia de 14 países, la doctora y amiga Rebeca Xicoténcal. Los grupos etarios en México. Hace un momento en la disertación, en la mañana del magistrado y amigo Álvaro Burgos, comentó que existían 2 grupos etarios en Costa Rica, en México existen 3. Iniciamos con las preguntas. ¿Cuáles las medidas de sanción en los 13 grupos etarios y de qué edades? En México se divide en 3 grupos etarios: 12, 14, 14, 16, 16, 17, 364 días. Esas son las 3 clasificaciones. Primero que nada, perdón, buenas tardes a todos. Permíteme saludar, como siempre, a mi querido amigo, el doctor Álvaro Burgos. Álvaro, es una distinción estar hoy compartiendo la mesa contigo. No cualquiera tiene ese privilegio y me siento muy honrada, además de compartir este conversatorio, estar en tu país. Muchas gracias por tu anfitrionía, muchas gracias por tus deferencias, gracias por ser mi amigo y, como siempre, mi reconocimiento y admiración, no solo por tu nivel intelectual, sino por tu calidad humana. Muchísimas gracias. Y al doctor Francisco Morales, igualmente un placer siempre compartir este tipo de eventos y, como siempre, mi admiración y mi cariño y mi amistad sincera. Gracias, Paco. Bueno, ahora sí, retomando, gracias a todos los que nos ven por internet, un saludo con aprecio desde Costa Rica y, bueno, siempre orgullosa Tlaxcala, representándola aquí con distinción. Son 3 grupos etarios, ya lo dije: 12, 14, 14, 16, 16 a 17 con 364 días. Son las edades en que las y los adolescentes pueden estar en contacto con la ley penal. Las medidas de sanción, sabemos que de 16 años en adelante son las medidas que atendiendo al tipo de hecho cometido podrán estar privados de su libertad. También entendemos que es la última opción que nosotros, los que operamos el sistema, debemos optar, porque lo que más se debe de llevar a cabo es un tratamiento o una medida de sanción en libertad. Eso es lo que se debe de privilegiar a las y los adolescentes, porque recordemos que, como lo dijo el doctor Álvaro Burgos en su conferencia extraordinaria, este sistema no es un sistema sancionador, no es un sistema punitivo. El sistema de justicia, en materia de justicia, el sistema de justicia para adolescentes es un sistema socioeducativo, y lo que busca es darles las técnicas y herramientas a las y los adolescentes para efecto de que reencaucen su vida y en su momento estén lo más apartado de comportamientos delictivos. Ese es el fin del sistema. Es un sistema que, como también reitero, lo dijo bien el doctor Álvaro Burgos, busca, a través de los derechos humanos, dar un trato digno a esas y esos adolescentes que por alguna circunstancia de vida están en contacto con la ley penal. Eso es lo que nosotros, los que operamos ese sistema, debiéramos buscar. Interactuar en el sistema de justicia es complejo, por eso siempre digo que las y los operadores debemos de cubrir con un perfil para efecto de tener esa sensibilidad y saber cómo operar el sistema y buscar no medidas sancionadoras privativas de libertad, sino medidas sancionadoras que verdaderamente busquen reencauzar a través de todo ese cúmulo de opciones que no es la privativa de libertad a favor de las y los adolescentes. Gracias. También se encuentra en estos momentos ya conectado el juez Pablo Barbirotto de Argentina. Pablo, ¿podrías prender tu cámara y tu micrófono, por favor? Juez. ¿Cómo te encuentras, amigo? Juez desde Argentina. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. ¿Cómo están todos? Disculpen las demoras, hemos tenido algunos inconvenientes con la conexión
y también con el horario por cuestiones de agenda. Muy bien. Te va a mencionar el maestro de ceremonias. Gracias. Vamos a ver por qué hice un desorden de páginas aquí, pero me parece importantísimo presentar a nuestro ponente, don Pablo Alejandro Barbirotto, jurista argentino, es abogado y notario por la Universidad Católica de Santa Fe y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral. Ingresó al Poder Judicial en el año 2012 y ocupó cargos como ingresante temporario de la Defensa de los Pobres y Menores de Paraná, escribiente temporario del equipo de Probation de Paraná, y como supervisor de probation titular y oficial principal técnico del equipo supervisor de los tribunales de justicia. Fue defensor suplente, defensor interino de la Defensoría de Pobres y Menores número 8 de Paraná y ha sido docente en el posgrado de especialización en defensa dictado por la Universidad Nacional del Litoral, autor de diversas publicaciones. Actualmente es juez penal de niños y adolescentes de la ciudad de Paraná. Nuevamente, entonces, le damos la bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Sí, perdón. La ronda va a cambiar la mecánica, obviamente porque no te habías conectado. Yo creo que la primera ronda sería hasta agotar hasta 10 minutos a cada participante. En el dado caso que fuera con antes de tiempo, lo pueden ocupar en la siguiente ronda y después terminamos con preguntas y respuestas y terminamos con conclusiones. ¿Te parece? Correcto. ¿Cuánto es el tiempo entonces, Paco, que me decías? Máximo 10 minutos, Correcto. agotarlo. Y en la siguiente ronda otros 10 minutos y terminamos con preguntas y respuestas y terminamos una conclusión. Correcto. Bueno. En Argentina, juez, ¿cuántos grupos etarios tiene Argentina y cuáles son las medidas de sanción? Bueno, básicamente la Argentina es un país federal que está establecido una edad de lo que sería el proceso penal de 16 a 17 años de edad, y hay una franja denominada no punibles, que es de 14 y 15 años de edad, donde no hay proceso penal en la mayoría de las provincias argentinas. Es decir, el sistema argentino interviene con la posibilidad de aplicar algún tipo de sanción para adolescentes que cometen algún delito con pena superior a 2 años, ¿no?, en la franja de 16 y 17 años de edad. Por debajo de esa edad, 14 o 15 años de edad, en algunas provincias, por ejemplo la provincia en la cual yo me encuentro realizando mis funciones, se puede realizar un proceso con adolescentes no punibles, es decir, 14 y 15 años de edad, por determinados delitos muy graves, como por ejemplo abusos sexuales, homicidios o lesiones graves o gravísimas o delitos cometidos con arma. Solamente para determinar la participación y autoría, no así para imponer ningún tipo de pena, ni tampoco medida de coerción procesal como prisión preventiva. Se establece como una necesidad ante estos delitos tan graves, básicamente para determinar que lo alegado contra ellos es verdadero o falso, y que tenga la posibilidad de defenderse, y en el caso de que el hecho haya ocurrido, es una forma de reparación simbólica a las víctimas o familiares de las víctimas, de que sepan qué fue lo que sucedió, ¿no? O cómo fue, o lo que sucedió a ellos y ellos han manifestado ha sido cierto. Reitero, de 14 a 15 años sin posibilidad alguna de aplicación de una pena o medida privativa de libertad durante el proceso, sí en la franja de 16 y 17 años de edad, no la proporción que le tocaría a un adulto, sino básicamente una pena que es lo que se denomina en la escala del delito tentado para un adulto. Le doy la palabra al magistrado Álvaro Burgos, de acuerdo obviamente a lo que habíamos escuchado en su conferencia en la mañana. Los usos y costumbres como medidas de sanción para los grupos etarios 1 y 2 en Costa Rica, lo comento porque obviamente en México, en el estado de Guerrero, hoy en día salieron una noticia en la semana pasada donde salieron por usos y costumbres menores de 10 años, 11 años y 6 años de edad con armas como usos y costumbres en una comunidad en Guerrero. Obviamente en México tenemos 3 grupos etarios donde hoy en la pandemia, el año pasado, aumentó el tipo de edades, que no hay una clasificación, porque ya tenían menores de 9 años
y 6 años, que hoy ya se dio en México, en las noticias que salieron, donde ya tienen niños de 5 años a 9 armados. Ahí obviamente operaría el tema usos y costumbres. Aquí en Costa Rica, en ese tema, por favor, magistrado. Bueno, primero que todo, muchas gracias de nuevo a la FIA, a don Francisco Morales como su presidente. Es un honor estar compartiendo este magno evento y en particular esta mesa tan importante sobre la justicia penal juvenil con gente como Rebeca, a quien ya conocía desde su amada Tlaxcala y quien es también un referente para los jueces y magistrados en México. Y además una persona que igualmente admiro y respeto, una emblemática jueza y magistrada de la República Mexicana y de un lugar tan bello como me consta que es Tlaxcala. Y también un saludo cordial a don Pablo hasta Argentina, un bello lugar donde tengo varios amigos, Mary Beloff y mucha otra gente que ha trabajado por muchos años conmigo en diferentes proyectos en materia penal juvenil. Y un saludo cariñoso desde Costa Rica para usted, don Pablo. Ojalá que en el futuro también lo tengamos aquí cerca. Me encanta el cuadro de la copia del Guernica también que está detrás suyo ahí, un cuadro precioso de Picasso del Museo del Prado y que me parece que tiene usted muy buen gusto en cuanto a este tipo de cosas y con todo lo emblemático que eso significa, sobre todo tratándose de una materia penal juvenil como en la que usted también trabaja al igual que nosotros. Así que bienvenido, un saludo y un cariñoso abrazo a la distancia también hasta Argentina. Bueno, y ante la pregunta de don Paco, tendría que decir que ese es un asunto que está siempre en la picota, ¿verdad? Y aquí voy a tratar de autocensurarme y ser muy concreto porque podríamos hablar muchísimo del tema, pero hay que empezar diciendo que el morbo que despierta la participación de personas menores de edad en hechos delictivos es efectivamente un amarillismo que cae en tierra fértil para mucha gente. Entiéndase, si hay 10 personas que cometen un delito, un homicidio, lo matan entre 10 o violan entre 10, etcétera, y una de esas personas es una persona menor de edad, adivinen cómo va a estar el titular de los periódicos el día siguiente. Menor viola o menor mata, aunado casi que en letras más pequeñas a otros 9 adultos, ¿verdad? Pero ahí el morbo siempre se va a exacerbar en la medida de que hay una participación de las personas menores de edad envueltas en eso. Tampoco podemos obviar una verdad de perogrullo, y es que normalmente cuando existe la participación de una persona menor de edad, aunado a otros sujetos que cometen un delito X, normalmente esta actividad, sobre todo cuando se trata de crimen organizado, en delitos como narcotráfico, en delitos de cierta monta, normalmente esto siempre está jefiado por un adulto, ¿verdad?, que utiliza en el sentido más utilitario de la palabra a personas menores de edad que normalmente tienen una sanción más leve en las distintas jurisdicciones. Ya dijimos hoy en la mañana que eso no es tan cierto en Costa Rica, y que en Costa Rica hay 2 grupos etarios, de los 12 a los 15, que pueden recibir hasta 10 años de privación de libertad, y si están entre los 15 y los 18, la sanción podría ser hasta 15 años de prisión. Así que ahí sí que las sanciones son muy, muy fuertes, muchísimo más fuertes que las que hay en la mayoría de países de Iberoamérica. Bueno, pero también señalábamos que por un asunto de política criminal, aquí antes de los 12 años
no sería posible perseguir a personas que hayan cometido algún ilícito, y esto sería una labor que se coordinaría por lo que conocemos en Costa Rica como el Patronato Nacional de la Infancia, que realiza una labor asistencial y que, independientemente de que si lo que se hubiera cometido fuera un acto que típicamente fuera considerado un delito, que tuviera las características propias de también ser antijurídico, es decir, que no se hubiera realizado bajo una modalidad de algún tipo que hubiera previsto de alguna forma la posibilidad de que no lo fuera, y que además fuera culposo y culpable, es decir, que se hubiera realizado a título de dolo, culpa o preterintención, es decir, que cumpliera con todas las características propias que exige la teoría del delito, y que no estuviera, como dijimos anteriormente, cubierto de ningún eximente, antijuricidad, etcétera. Si es cometido por una persona de menos de 12 años, no podría ser perseguible, y eso es una decisión de política criminal de cada estado. Sí que hay que decir que la participación de personas menores de edad de menos de 12 años ha sido sumamente escasa en Costa Rica. No tenemos registros estadísticos de muchos casos de personas de menos de 12 años que hayan participado, y mucho menos en delitos que tengan perjuicio para bienes jurídicos tutelados contra la vida y etcétera. Pero sí que desde el punto de vista criminológico se ha tratado de explorar aún más la inserción en algo que me parece a mí muy relevante, y que sí quisiera tomarme un par de minutos para hablar de esto, y es el tema de lo que yo he denominado desde hace muchos años como alfabetización preventiva en materia penal juvenil. Es decir, en nuestros países normalmente nosotros bombardeamos a los niños y a las niñas. Acordémonos que ese es el término técnico también, porque la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas, que es la más reconocida, la más ratificada del mundo, pero ni la FIFA, ¿verdad?, tiene tantas ratificaciones como tiene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es aprobada y ratificada en Naciones Unidas en 1989. Esa convención define técnicamente como niño a toda persona menor de 18 años. Claro, esto es un asunto cultural, ¿verdad? A veces la gente dice, no, ese de 17 años que tiene barba y que ya está grandísimo, ese niño no tiene nada, ¿verdad? Pero el término técnico, hablando técnicamente al tenor de la convención que ustedes en México y que en la mayoría de los países de Iberoamérica hemos ratificado, es niño, entiéndase, persona menor de 18 años. Entonces, cuando existe la participación de una persona o de un niño, técnicamente hablando, en esos casos nosotros tenemos la obligación de hacer lo propio para establecer esta alfabetización preventiva en materia penal juvenil. Es claro que normalmente ustedes y yo, independientemente de dónde estemos hablando, generalmente vemos cómo hay un bombardeo constante, que me parece muy bien. Ojo, me parece muy bien que se les enseñe a las personas menores de edad, o a los niños, desde una muy temprana edad, acerca de sus derechos, ¿verdad? Entonces, mire usted puede llamar al 911 y acusar a su papá, a su mamá, a la maestra, a cualquiera que le cause un perjuicio. Eso es una cuestión que la tienen muy, muy claramente entendida las personas menores de edad, porque normalmente es, digamos que, mucho más popular, mucho más común, mucho más fácil salir con esa bandera de los derechos y de hablar de los derechos, que está muy bien, repito, pero es mucho más sexy, digamos, hablar solo de los derechos, que decirle también a las personas, mire, si usted comete un delito a partir de tal edad, puede ir a la cárcel,
¿verdad? Y puede someterse varios años a estar privado de libertad. Bueno, bajo el entendido de que todos sabemos que esta debe ser la última de las circunstancias, que solo de una forma excepcional, como bien lo recordaba doña Rebeca, tiene que ser excepcionalísima esta medida privativa de libertad. Pero es nuestra obligación también decirlo, porque si nos quedamos nada más en la parte del Antiguo Testamento, ¿verdad?, enseñando acerca de los derechos y no entramos a la otra parte, ¿verdad?, del libro sagrado en materia penal juvenil, diciéndole también de sus posibles responsabilidades, somos nosotros también una especie de cómplices de la situación que se pueda dar. Entonces tienen que saber tanto de sus derechos como de sus responsabilidades. Y de hecho es también nuestra responsabilidad como operadores de la Administración de Justicia el dar a entender a las personas cuáles son sus derechos y sus responsabilidades. Es por esto que ya hace varios años yo he tenido y he impulsado, sobre todo a partir de mi llegada como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y como coordinador de la jurisdicción penal juvenil en nuestro país, esta idea de, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y con el Patronato Nacional de la Infancia, tener la posibilidad que todas las escuelas y colegios del país, así como hay una semana reservada para que hablen de la salud de reproducción sexual o cualquier otro tema de interés, ¿verdad?, haya una semana y por lo menos un día destacado principalmente a la alfabetización preventiva en materia penal juvenil. Mire, yo les voy a decir sinceramente, si esto se logra, para mí, si fuera lo único que yo pudiera aportar en el tiempo en que estoy como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a esta jurisdicción, me iría totalmente tranquilo a dormir con la almohada y muy contento cuando ya me tenga que ir del Poder Judicial, porque yo creo que es un aporte que tenemos que dar al país, no solo por la jurisdicción penal juvenil en particular, pero también por el elemento prevención. Si no lo hacemos a esta temprana edad, después, si no invertimos en este momento, después no nos quejemos de que tengamos a muchos más clientes de la justicia penal cuando ya cumplan la mayoría. En suma, creo muy importante destacar el asunto de la prevención y sobre todo también el enseñarle de una muy temprana edad a los niños, ojo, incluso antes de cumplir la edad a partir de la cual se les juzga, ¿verdad? Porque ya después si cometen un delito, ¿ya para qué? Tenemos que llegarles antes nosotros, el darles alternativas en lo deportivo, en lo cultural, en valores espirituales, en cohesión familiar. Tenemos que llegarle antes de que les llegue el narcotraficante, de que les llegue alguien que les pida ser un sicario, de que les llegue alguien que les aplauda como grupo de cohesión, ¿verdad? En lo que se denomina desde el punto de vista psicológico forense, sus grupos pares, y que entonces les aplaudan cuando cometan un delito. Tenemos que llegar antes nosotros, ¿verdad? Si llegamos después entonces será demasiado tarde siempre. Muchas gracias, don Paco. Gracias. Bueno, en México, en el grupo etario 1, que es de 12 años antes de 14, el segundo es por un año de sanción. En el grupo 2, de 14 a menor de 16 y de 16 a 17, sería hasta 5 años la sanción, y en el grupo etario 2, que es de 14 a 16, hasta 3 años, que es la máxima que pueden sancionar. Desafortunadamente, y tienes razón, realmente en el tema que tiene que ver más comunicación a la sociedad, donde se le tiene que decir a los hijos, a los padres, que la sanción es de acuerdo a la edad, en este caso en México, que son los 3 grupos etarios, y ya lo mencionó obviamente el magistrado Burgos por parte de Costa Rica, y por eso es importante que sea la especialización en materia de justicia penal para adolescentes. ¿El por qué, Rebeca? Esa sería la pregunta. Mira, yo creo que de las cosas verdaderamente trascendentes en el sistema de justicia penal para adolescentes es que se cubra ese perfil verdaderamente especializado. Las y los operadores del sistema de justicia en México creen que
Cuando se dicen especializados es porque tienen conocimientos en el sistema acusatorio y en nuestra Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Sin embargo, cuando llegan a audiencias, tú evidencias ese desconocimiento especializado cuando lo primero que te piden es una medida de sanción, ya sea preventiva o al emitir ya una resolución, la máxima, o que vayan a una sanción privativa de su libertad. Entonces, hay evidencias que no tienes ese conocimiento especializado, porque como lo hemos venido diciendo, la excepción debiera ser esa pena privativa de libertad o esa medida de sanción que conlleve a la privación de la libertad del o la adolescente. Cuando nosotros hablamos de que debes de tener conocimientos especializados, no solamente es en el sistema penal acusatorio y no solamente es en la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Debemos de tener conocimientos en materia de infancia, porque esa es la generalidad. La excepción son aquellos adolescentes que están en contacto con la ley penal. Esa es la excepción, pero para nosotros poder trabajar con este grupo de adolescentes, también debemos de tener conocimientos generales en lo que es la materia de infancia, cómo piensan, cómo actúan, cuál es el sentir de ese adolescente, porque cuando somos adultos se nos olvida que en algún momento fuimos adolescentes y hoy los comportamientos que ellos tienen los criticamos, los sancionamos, ¿no? Entonces debemos de tener esos conocimientos para saber cómo piensa, cómo actúa un adolescente, tener las técnicas y herramientas para trabajar con ese adolescente y no tasar a todos los de un grupo etario de la misma manera. Cada adolescente que esté en contacto con la ley penal es único y especial y debemos de darle ese trato digno, ese trato humano para efecto de que verdaderamente se reencauce en su sistema de vida. Por eso las y los operadores debemos de tener todos esos conocimientos y siempre decimos que la materia de justicia penal para adolescentes es una materia olvidada. Cuando lo dijo el doctor Álvaro, el 20 de noviembre de 1989 es cuando nace la convención y como lo dijo muy bien, es el tratado, el instrumento internacional que tiene la mayor ratificación. Solo son 2 países los que faltan por ratificar, uno de ellos es Estados Unidos y el otro no lo traigo a la memoria, pero solamente son 2 países en el mundo los que faltan por ratificar. Y todo ese impulso que se busca en el sistema de justicia penal para adolescentes es para que no se cometan más delitos, y lo dijo Álvaro efectivamente correctamente. Las políticas públicas que se trabajan son sancionadoras, no se trabajan políticas públicas preventivas. Y si nosotros trabajáramos políticas públicas desde la infancia, y cuando hablo de la infancia es de los 0 a los 12 años, porque en México es a partir de los 12 en que ya van a ser sujetos de responsabilidad penal. Nosotros debemos trabajar utilizando también un lenguaje adecuado, atendiendo a cada edad. Eso es lo que nos hace falta, eso es lo que debemos de impulsar, y eso forma parte de esa especialización. Nosotros debemos de trabajar también a través de una crianza basada en valores, que nosotros, los que operamos el sistema, entendamos también como sociedad, que no es el Estado el que debe de educar a las y los adolescentes, o en general, como lo decía Álvaro, a la infancia. Nosotros debemos desde la casa, desde el hogar, dar una crianza basada en valores. ¿Y eso qué te lleva? A que los niños y las niñas tengan un mayor control de impulsos, una tolerancia a la frustración, que tengan claro a través del hecho y no de la palabra lo que es la resiliencia, saber que no todo en la vida es bello, que hay momentos conflictivos, que hay momentos difíciles, pero que los sepamos encauzar. Los operadores del sistema también debemos de entender que cuando una adolescente se encuentra en contacto con la ley penal, no tenemos por qué pausarle sus emociones, y pareciera que cuando entran al sistema les pausamos sus emociones. Entonces todo eso es lo que te hace que seas verdaderamente especialista en el sistema, cuando todas esas cosas las tienes perfectamente claras, que tengas un diálogo sencillo con ese adolescente. Los juzgadores cuando llegan a juicio estos adolescentes o estas adolescentes, nuestro lenguaje va dirigido a la defensa, al Ministerio Público, al asesor jurídico, y debiera ser contrario. Nuestro lenguaje va dirigido directamente al o la adolescente que esté en contacto con la ley penal, o a la víctima, ya sea una persona adulta o una persona menor de edad. Eso es lo que va a evidenciar que vas teniendo esa especialización, esa sensibilidad para con este sistema. Sin embargo, cuando se inicia el sistema en México,
que fue en el año 2005, cuando deja de ser un sistema tutelar para convertirse en un sistema integral, jamás se capacitó a las y los operadores. Solamente los que venían del sistema tutelar se trasladaron al sistema acusatorio, y ¿qué se hizo? Nada más de nombre se les puso especializados en el sistema de justicia para adolescentes. Sin embargo, en el 2008, con la reforma al sistema penal, ¿qué se hizo en el sistema penal para adultos? Se puso en marcha a toda la operatividad internacional para capacitar a los que íbamos a operar el sistema penal acusatorio para adultos. Cuando, como lo dijo Álvaro, lo que debiéramos haber hecho desde el principio es capacitar a esos operadores del sistema de justicia penal para adolescentes para evitar, a través de todos esos conocimientos, que ellos llegaran después a un sistema penal para adultos. Eso es lo que nosotros debemos trabajar, y lo venimos diciendo: políticas públicas efectivas en materia de prevención, no en materia de sanción. La sanción debiera ser la excepción y no lo habitual. Por eso es que se impulsa en México desde el año 2005, hace un año cumplimos 15 años en que se reformó, y es, por lo menos en América Latina, si no me equivoco, doctor Álvaro, que se sigue hablando de impulsar una especialización, una verdadera especialización en la materia del sistema de justicia penal para adolescentes, porque se sigue tratando en la operatividad al o la adolescente como si que está en contacto con la ley penal, con un sistema penal para adultos. Entonces, eso evidencia que no tienen ese conocimiento, y nosotros debemos de trabajar, los que operamos en este sistema, porque realmente estemos especializados, y es un conocimiento constante, y no solamente en el sistema penal para adolescentes en sus 3 primeras fases, sino también hay una fase muy importante, y creo que es, siempre lo digo, la cereza del pastel: los jueces de ejecución. Ellos todavía deben tener una mayor especialización en este sistema. Entonces, como ustedes verán, operar el sistema de justicia penal para adolescentes, contrario a lo que dicen todos, es el más complejo, porque nosotros tenemos en nuestras manos esa fortuna de poder reencauzar a aquellas personas que por alguna circunstancia están en el sistema en contacto con la ley penal. Juez Pablo, de Argentina, la misma pregunta: ¿por qué especializarse los jueces de justicia penal para adolescentes en Argentina? Y en este tema, ¿cuáles serían los desafíos para Argentina? Micrófono. Tu micrófono está apagado. Hola, sí. En Argentina, al igual que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, no existe un principio de especialidad pleno, que es esto que se refería tan correctamente Rebeca. Es decir, lo que se considera en Argentina, hay muy pocas jurisdicciones que tienen jueces especializados, defensores especializados o fiscales especializados. Que quiero hacer una aclaración, que es muy correcto lo que dice Rebeca. No es lo mismo competencia que la especialización. En muchas legislaciones se le otorga la competencia para que intervenga en este tipo de delitos, pero los jueces siguen siendo los mismos jueces que seguían interviniendo en materia penal de adultos. ¿Qué es esto que tenemos en Argentina, en la mayoría de las jurisdicciones? Un principio de especialidad restringida. ¿Qué significa esto? Que se considera o se entiende que como ya existe una ley de la especialidad, lo único que tienen que hacer los operadores es aplicar esa ley. Y con eso ya estaría cubierto ese principio de especialización. Y en realidad, nada más erróneo que esto, porque la Corte Interamericana lo ha dicho muy claramente, en el caso de Panchito López, que la especialidad no puede ser únicamente regida a las normas, sino que cada uno de los operadores, jueces, fiscales, defensores, equipos técnicos, la policía, en estos casos, que es el primer contacto que tiene el sistema de justicia con la persona menor de edad, y que va a ser la manera en cómo se va a predisponer ese adolescente en todo lo largo del proceso, deben ser especializados. Esto es claro de la normativa, pero no ha sido el impulso que la clase política le ha dado a la distinta legislación para que todos los operadores de este sistema sean realmente especializados y no solamente tengan competencia en esta materia, ¿no? Es una deuda pendiente que tenemos en nuestro país, principalmente la modificación de la legislación actual que tenemos, que es una legislación de la última dictadura cívico-militar del año 1983, y que todavía, por distintos debates que se siguen haciendo, no hemos podido modificar esta legislación, pese a que año a año se intenta hacerlo, pero siempre se cae en la discusión de la baja edad de punibilidad, y esto también se hace referencia a una falta de especialización, ¿no? Porque lo que se quiere cada vez es sistemas más punitivos, más represivos, de bajar la edad de punibilidad,
y denota todo lo contrario en nuestro sistema. Gracias. Bueno, en México, desde hace un año y medio, recorrí el país y dentro de los estados, los centros de internamiento para menores empezaron a cerrar. Tenían por decir Baja California, donde tenemos allá, y mando un saludo a nuestro amigo e integrante de la organización, el magistrado Brooks, cerraron en un mes 4 centros. Durango, ahorita nada más tienen 2. Y así podemos continuar en diferentes. ¿Qué es lo que pasa? El Estado, la sociedad, debemos de enfatizar porque necesitan una independencia judicial con recursos, porque los centros están cerrando. Los menores se están generando más a ese lugar que no queremos que se vayan a ese tipo de canchas, donde obviamente el crimen organizado empieza a tomar, porque obviamente ya saben que el primer grupo etario nada más puede ser 1 año de sanción. Y máximo antes de 18 años, de 17 a 18, que es el grupo etario 3, en este caso en México, su sanción máxima son 5 años y no existe registro. Una vez que pasa, obviamente, cualquier menor de edad, en México no hay un seguimiento donde qué es lo que pasó, si se reinsertó obviamente el menor o ya está en las filas, porque no existe obviamente un expediente. Se elimina de acuerdo en toda la legislación mexicana, donde obviamente la reforma de derechos humanos del 2016, muchísimo antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, surgió obviamente en México. Es preocupante. En ese mismo tema, Costa Rica, ¿en qué perspectivas y cuáles son sus desafíos? Sí, muchas gracias. Primero que todo, quiero referirme a la pregunta anterior brevemente, porque es una súper pregunta, una pregunta importantísima. ¿Por qué tenemos que hablar y por qué de la necesidad de la especialización en materia penal juvenil? ¿Verdad? Entonces, más allá de que a alguien le llamen especialista, y que el certificado lo diga y que le den un puesto específico donde lo trasladen, a veces el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de especialización en materia penal juvenil, hay varias cosas que tenemos que hablar. Primero que todo, resulta ser, y bien lo decían aquí los dos compañeros de la mesa, muy propiamente, en nuestras realidades a veces simplemente se pasa a la misma persona que trabajaba en adultos y lo cambian de jacket o de sombrero y le dicen, a partir de mañana usted es un especialista, ¿verdad? Y entonces, investido de esa especialización, a veces olvidamos un par de otras cosas que no son menos importantes. En primer lugar, la especialidad no viene de única y exclusivamente lo cognitivo. Alguien se puede saber todas las leyes que existen en materia penal juvenil, tanto a nivel nacional o internacional, y recitarlas como si fuera un loro, ¿verdad? O una computadora, y se las sepa absolutamente todas. Eso no es un especialista, y mucho menos en materia penal juvenil. Aquí no me deja mentir que está también el máster y juez en retiro, como dicen ustedes, o jubilado, don Olman Olate, donde en múltiples ocasiones estuvimos juntos haciendo exámenes de la judicatura a aspirantes a juez, tanto en adultos como en materia penal juvenil. Y hay gente que se sabe la ley de memoria, tiene una memoria prodigiosa, pero cuando usted los pone a pensar y les dice, bueno, ahora le voy a poner un caso, entonces, ¿usted qué haría en esta situación? Entonces ya no dicen, bueno, es que el artículo 157, eso ya no le sirve de nada,
porque tienen que aplicar el sentido común, ¿verdad? El colmillo de ese instinto particular del juzgador que frecuentemente es el menos común de los sentidos. Entonces no queremos loras, no queremos repetir, para eso hay computadoras. Si fuera tan fácil, de hace rato le daríamos un clic y todo se resuelve. Y aparte de que más de uno de nosotros no estaría trabajando, entonces ya estaría un robot en lugar de nosotros. No es tan fácil el asunto, ni mucho menos. Pero por otro lado, resulta que para la especialidad no solamente usted tiene que tener dos cosas. Conste que tampoco voy a decir que la persona tenga que ser un ignorante, no, tiene que saber la normativa. Pero aquí, como decía el compañero presente y miembro de la Comisión Penal, no me deja mentir, mucha gente se la sabe de memoria, toda la legislación, pero a la hora de aplicarla, entonces cero, ¿verdad? Pero no solo eso, no solo es que no puede aplicarla en concreto, sino que resulta que hay que decir algo fuerte, duro, claro también, y es que cuando usted hace exámenes para la judicatura en materia penal juvenil, esta persona tiene que estar incluso mejor preparada que cualquier penalista de adultos, porque tiene que saber toda la legislación igual que cualquiera que llegue a presentarse en un examen de adultos, tiene que saber toda la jurisprudencia igual que sabe cualquier persona en adultos, y tiene que saber la misma doctrina que sabe cualquier persona de adultos, pero es que también, además de eso, tiene que saber la legislación, la jurisprudencia y la doctrina especializada en materia penal juvenil. Entonces tiene que saber más, ¿verdad? No le basta, y a veces más bien a uno le da vergüenza ajena cuando hay gente que llega ahí a los procesos penales juveniles invocando causales, pidiendo apelaciones, pidiendo alternativas que no existen en materia penal juvenil y que son nada más propias de la materia de adultos. Entonces, cuando usted se prepara para ser un juez, un defensor, un fiscal en materia penal juvenil, tiene que saber más incluso que el que se dedica a la materia penal en general de adultos. Y esto hay que decirlo fuerte y duro, porque a veces se piensa, digamos, de una forma irónica y totalmente, digamos que errada, que cuando trabajamos con materia penal juvenil estamos jugando algo así como en divisiones inferiores del derecho penal, y esto es absolutamente falso, porque cuando se comete un homicidio calificado con una alevosía en particular y hay coautoría y hay incluso una participación de varios sujetos, y usted puede ponerle más variables, que puede ser que haya un concurso real retrospectivo o lo que usted quiera, resulta que eso no es diferente en materia de adultos o en materia penal juvenil. Usted tiene que saber las bases de la teoría del delito, que son las mismas, pero repito, tiene que saber incluso aún más. Pero esta es la mitad. Para ser un especialista sí que se necesita esto, este elemento cognitivo de todo lo que acabamos de decir, saber incluso todo lo de adultos y más lo penal juvenil. Pero no es solo lo cognitivo. La otra parte, y a mi criterio tan importante o más importante que esta que acabamos de decir, es la participación de un elemento importantísimo, y es el elemento sensitivo. La persona que trabaja en materia penal juvenil tiene que tener una sensibilidad particular, una epidermis distinta. No se trata de estar juzgando a adultos en chiquitito, no se trata de un ejercicio absoluto de lo que conocemos técnicamente como adultocentrismo, viendo al adulto como el centro del universo, sino se trata de tener esa sensibilidad de tratar de una manera distinta, porque aquí sí se aplica aquella máxima jurídica de que no hay mayor desigualdad que tratar a los desiguales de forma igual. Muchas gracias, don Paco.